Números 14, versículos 39 al 45. Dice la palabra del Señor en la versión Dios habla hoy. Cuando Moisés contó a los israelitas lo que el Señor había dicho, todos ellos se pusieron muy tristes. A la mañana siguiente se levantaron temprano, subieron a la parte alta de la región montañosa y dijeron: ya estamos aquí, vayamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues en verdad hemos pecado. Pero Moisés les dijo: ¿por qué desobedecen las órdenes del Señor? Ese intento va a fracasar. No sigan adelante, porque el Señor no está con ustedes. Sus enemigos los van a derrotar. Allá adelante les esperan los amalecitas y los cananeos, para pelear con ustedes y matarlos. Y puesto que ustedes han abandonado al Señor, Él ya no está con ustedes. Ellos, sin embargo, se empeñaron en subir a la parte alta de la región montañosa, pero ni el arca de la alianza del Señor, ni Moisés se movieron del campamento. Entonces salieron los amalecitas y los cananeos que vivían en la región, y persiguieron a los israelitas hasta Hormá, derrotándolos completamente. El título de este mensaje es Sin Dios, nada. El tema del mismo radica en que cualquier intento humano de emprender un viaje de fe sin ayuda y la guía de Dios es inútil. No podemos hablar de los versos leídos sin primero hacer un repaso de lo que ha pasado durante el capítulo 14. Este capítulo nos muestra que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y los líderes que Dios había puesto. Él les prometió una tierra que con su ayuda sería conquistada de pueblos que Dios aborrecía por su maldad. Cansado de su rebelión y de su murmuración contra él, Dios decide destruirlos usando una plaga. Sin embargo, Moisés se humilló ante el Señor, intercedió por ellos y Dios decidió tener misericordia. Después de esto, en los versículos 21 al 38, Dios lanza un juicio contra ellos. Dios acaba con la vida de los cabecillas de la rebelión. Luego le dice al resto del pueblo que no podían entrar en la tierra prometida. Pasarían los próximos 40 años viviendo en el desierto, y cuando murieran todos los de esa generación, serían sus hijos y las nuevas generaciones quienes conquistarían la tierra. El versículo 39 nos dice que cuando Moisés le comunicó la decisión de Dios, el pueblo estaba muy triste. Ante la mala noticia, después de haber cometido un error, nos entristecemos. Las metidas de pata que damos en la vida nos causan sentimientos de culpa. Sin embargo, hay una gran diferencia entre sentir culpa y tristeza y sentir arrepentimiento. El arrepentimiento produce estos mismos sentimientos, pero van acompañados de la disposición de darle el pecho a la situación. El arrepentimiento se sujeta bien los pantalones y se dispone a pedir perdón y cambiar su mala manera de actuar. Muchos solo sienten culpa, pero no están dispuestos a asumir responsabilidad por sus acciones y mucho menos decidir cambiar. El verso 40 nos dice que a la siguiente mañana se levantaron, subieron a la montaña y miraron la tierra prometida. Dijeron para sí mismos que irían a conquistar la tierra que Dios les prometió. Pensaron que por haber expresado que habían pecado y un llanto de una noche sería suficiente. Pero Dios ya había realizado un juicio y emitido una sentencia. Dios había decidido seguir con ellos, pero su generación no podría entrar a la tierra prometida. Dios siempre cumple lo que promete. Dios les prometió que conquistarían una tierra de abundancia y se las dio, pero esa promesa se cumpliría en sus hijos y nietos. Dios no faltó a su promesa. Por otro lado, Dios venía soportando el pecado de Israel desde su salida misma de Egipto. Hablaron mal de Dios, hablaron mal de Moisés, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Protestaron por lo que Dios le había dado de comer. En fin, Dios tenía razones de sobra para desecharlos. Sin embargo, Dios fue misericordioso, los amó a pesar de su pecado, los perdonó a pesar de no merecer el cuidado de Dios. De esa misma forma, muchos de nosotros hemos sido bendecidos por Dios, pero seguimos caminando lejos de Dios. Venimos donde Él, le hacemos promesas, le pedimos perdón y Él nos perdona y nos levanta. Luego volvemos a hacer lo mismo y hasta peor. Lo mismo ocurre en nuestra relación con otras personas.
Sufrimos la tristeza que produce nuestro error y nuestra ofensa contra otros, pero muchas veces no hay un arrepentimiento genuino, solo es el dolor del momento. Moisés les preguntó que por qué no obedecían al Señor. Ya Dios les había dicho que no entrarían en la tierra prometida, pero ellos en su ceguera querían entrar. Dios les ordenó volver al desierto. Cuando Dios ordena algo, hay que obedecerle. No hay otra alternativa. No podemos engañar a Dios como lo hacemos en ocasiones con otras personas. Moisés en el versículo 42 les dijo que no siguieran adelante. Les dijo claramente que Dios no estaba con ellos en esto. Les advirtió que serían derrotados. Cuando salieran a la conquista, se encontrarían con los amalecitas y los cananeos. Ellos no tendrían oportunidad contra ellos, porque Israel había abandonado al Señor. Amigo que me escuchas, si no tienes al Señor en tu vida, tus batallas espirituales están perdidas. No importa cuánto te esfuerces, si no tienes al Señor o lo has abandonado en el camino, estás rumbo a otra batalla desastrosa. Puede haber gente que te den ánimo, pero si no hay arrepentimiento genuino y un reconocimiento de tu necesidad de Dios, no vas a vencer. Te frustrarás intentándolo y podrás llegar a pensar que es Dios el que no ha estado contigo, pero eres tú quien ha ofendido a Dios y has caminado de espaldas a Dios. A pesar de todo esto, te tengo buenas noticias. Nosotros tenemos algo que Israel no poseía. Esto era el sacrificio en la cruz de Cristo. La Biblia nos dice que cuando hay arrepentimiento genuino y le pedimos a Jesús su intervención, Dios nos perdona. Dios no te deja solo. Te ayuda a vencer el pecado que te tiene atado. Te acompaña y te da fuerza hasta que conquistas eso que no te permite andar como Dios quiere que andes. El versículo 44 dice que el pueblo se empeñó en subir a la región montañosa, pero que ni Moisés ni el arca se movieron de donde estaban. Moisés era el representante de Dios, el líder puesto por él. Por su parte, el arca representaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo. El Salmo 132:7 dice: Vayamos al santuario del Señor, arrodillémonos ante el estrado de sus pies. La imagen es la siguiente: Dios está en su trono en el cielo, pero el lugar donde estaba el arca era el lugar donde Él pone sus pies. El arca era mucho más que una caja donde habían cosas importantes. Era el recordatorio de que Dios estaba con su pueblo. Sin embargo, ellos decidieron moverse en desobediencia. Decidieron no hacerle caso al hombre de Dios y se movieron sin que la presencia de Dios los acompañara. Déjame decirte que nada que emprendas en tu vida espiritual sin el visto bueno de Dios prosperará. Ningún problema espiritual será resuelto si no hay arrepentimiento genuino, la decisión por cambiar y una búsqueda genuina y real de Dios a través de Cristo. Debes reconocer genuinamente tu situación y acudir al regalo inmerecido de la gracia de Dios. Dicho de otro modo más simple, tienes que pedirle perdón al Padre genuinamente y pedirle a Jesús que intervenga en tu vida. Dice el versículo 45 que los pueblos enemigos salieron en contra de Israel y los derrotaron. Amigos, no importa cuánto te esfuerces, necesitas que Dios esté contigo. Sin Dios, nada. Aún en las cosas que puedan parecer que no tienen nada que ver con tu vida espiritual, sí tienen que ver. Déjame decirte que detrás de todo lo que existe en este mundo material está una realidad espiritual. Todo principio espiritual que se encuentra en la palabra de Dios tiene repercusiones en nuestro mundo natural. Te invito en este momento a que tomes una decisión. Dios tiene una tierra prometida para nosotros. Tiene una salvación eterna que podemos conquistar si nos rendimos a Cristo. Por otro lado, para bregar con toda batalla espiritual que tenemos en esta vida, necesitamos igualmente de Cristo. Sin su presencia no podemos vencer. Dios te bendiga.